Bienvenidos de nuevo a nuestro rinconcito en YouTube, donde la pasión por el entretenimiento turco se vive a flor de piel. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que está haciendo que suspire medio mundo, y la otra mitad está en shock, o incluso en éxtasis. Sí, han leído bien el título, aunque quizás todavía no puedan creerlo del todo, porque esto es una bomba que ha explotado en nuestras manos. Vamos a hablar de esa canción que está sonando en todas partes, esa melodía que nos tiene pegados a los auriculares, esa creación que ha unido a dos de las estrellas más luminosas del firmamento turco, nuestros adorados, nuestros icónicos, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Quién lo hubiera dicho? Una canción. ¿Juntos? Prepárense porque esto promete ser una montaña rusa de emociones, de nostalgia por aquellos días de Erkencikus, de sorpresas que nos dejan sin aliento, y por supuesto de puro romance, o al menos de esa aura romántica que siempre los ha rodeado. Y antes de que se me olviden, mis amores, si aún no lo han hecho, están perdiendo el tiempo. Hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen esa campanita de notificaciones. Es la única manera de no perderse ni un solo chisme jugoso, ni un solo análisis profundo, ni ninguna de estas locuras maravillosas que se nos ocurren para ustedes. Vamos, háganlo ahora, que esto se pone bueno, se pone intenso, se pone espectacular. Y es que cuando pensamos en Can Yaman y Demet Özdemir, automáticamente nuestra mente vuela a Erkencikus, ¿verdad? A Can Divit y Sanemaiden, a esa química explosiva que traspasaba la pantalla y nos hacía temblar, a esas miradas que lo decían todo sin pronunciar una sola palabra, a esa historia de amor que nos conquistó a todos, que nos robó el corazón y lo guardó en un rincón muy especial. Fueron tantos los rumores, tantas las especulaciones sobre su relación fuera de cámaras, esa chispa que parecía tan real, pero siempre se mantuvieron en un plano de misterio, de ese ansiado ¿qué pasaría si?, alimentando nuestra imaginación y nuestros deseos más profundos. Y ahora, de repente, ¡boom!, nos llegan con una canción. Una canción. No un proyecto de actuación juntos, no una aparición pública orquestada, sino algo mucho más íntimo, más personal, más revelador, una melodía. Y no cualquier melodía, sino una que, según dicen los rumores más fuertes y las filtraciones más creíbles, lleva el título de Mi amor. ¿Puede haber algo más perfecto, más simbólico, más destinado a hacer latir nuestros corazones a 1000 por hora? Mi amor, de Can Yaman y Demet Özdemir. Suena a fantasía pura, a ese cuento de hadas que tanto anhelábamos ver materializado, ¿no es así? Pero vamos a desgranar esto, porque no es solo un título pegadizo y unas parejas de actores icónicos. Tenemos que hablar de cómo ha surgido esto, de por qué ahora, en este preciso momento de sus exitosas carreras individuales, y lo más importante, de qué significa para nosotros, los fans que los hemos seguido desde el principio, que hemos sido testigos de su evolución y que los hemos admirado en cada paso. Primero, pensemos en el momento. El mundo del entretenimiento turco es un hervidero constante de sorpresas, de giros inesperados, de lanzamientos que nos dejan boquiabiertos, pero esto ha sido un auténtico terremoto, un tsunami de expectación que ha arrasado con todo a su paso. Can Yaman, después de su éxito arrollador y su conquista total en Italia, donde se ha convertido en un fenómeno de masas gracias a sus series y su carisma desbordante que traspasa fronteras, y Demet Özdemir, consolidando su carrera con proyectos impresionantes que demuestran su talento indiscutible y su versatilidad como actriz, uniéndose para una canción. Es como si el universo mismo hubiera decidido darnos un regalo inesperado, un guiño cósmico a esos amores platónicos que cultivamos viendo sus dramas, a esa química que jurábamos que era real. Y luego está el tema de la canción en sí. Aquí es donde la magia se desata y las teorías se multiplican como conejos. ¿De qué habla? Es una balada romántica desgarradora que nos hará llorar de emoción. Un tema bailable y enérgico que nos hará mover las caderas sin parar. O tal vez una oda a su tiempo juntos en Erkencikus, un recuerdo agridulce de esos días que tanto amamos. Las teorías vuelan por los aires, se cruzan en nuestras mentes como fuegos artificiales. Algunos dicen que es una canción que escribieron juntos, inspirados por sus vivencias compartidas, por esa conexión que trasciende la pantalla. Otros con un toque más romántico, que es un tema que uno le dedicó al otro, una declaración musical de amor. Y hay quienes, con una fe inquebrantable, juran que es una celebración de su amistad, de ese vínculo especial que, aunque nunca confirmaron una relación amorosa en público, siempre pareció existir entre ellos, palpable, sincero. Yo personalmente me inclino a pensar, y esto es solo mi humilde opinión,
De fan enamorada y un poco soñadora, que tiene un poquito de todo. Imaginen la potencia de dos voces, dos almas que sabemos que tienen una conexión especial, uniéndose para cantar sobre el amor. Sea el amor de pareja, el amor de amigos, el amor por la vida, por su arte, lo que sea. La clave está en esa unión, en esa fusión de talentos. Hablemos de Can Yaman. El hombre tiene un magnetismo que no se puede describir, una presencia escénica, o en este caso musical, que te atrapa desde el primer segundo. Su voz profunda con ese toque rasgado tan característico que ya nos conquistó en las escenas más apasionadas de sus series, la que nos hizo suspirar y desear estar en el lugar de sus CEO protagonistas. Ahora, imaginen esa voz cantando. Pero no solo eso, imaginen si además la une con la de Demet Özdemir, una mujer que tiene una dulzura en su voz que te derrite, una sensibilidad que transmite cada palabra, cada emoción, como si estuviera compartiendo un secreto contigo. La combinación es explosiva. Piénsenlo, ese contraste entre la fuerza de él y la delicadeza de ella, esa armonía que seguramente han logrado crear en el estudio. No me imagino una canción de ellos que no te haga sentir algo profundo. O te ponga a bailar con una energía contagiosa que te haga olvidar tus problemas, o te haga suspirar con una letra conmovedora que te llegue al alma. Y el videoclip, ¡ay, el videoclip! Si ya la canción promete ser un éxito rotundo, el vídeo tiene que ser una obra de arte, una obra maestra visual que eleve la experiencia a otro nivel. ¿Se imaginan las imágenes? Verlos juntos de nuevo compartiendo miradas cómplices, sonrisas que iluminan la pantalla, quizás recreando esos momentos mágicos que vivimos con ellos en la televisión, pero esta vez a través de la música. Yo estoy visualizando ya escenas de ellos paseando por las pintorescas calles de Estambul al amanecer, quizás en una playa al atardecer con esa luz dorada que tanto nos gusta y que evoca tanta nostalgia. O tal vez algo más íntimo en un estudio de grabación, concentrados en la música, dejando que su conexión hable por sí sola, que la cámara capture esa magia intangible que los rodea. Y por supuesto, no faltarán esos planos detalle de sus manos entrelazadas, de sus ojos mirándose fijamente, de gestos que confirmen esa conexión que tanto anhelamos ver. Esto va a ser material para fans durante años, un tesoro que guardaremos y revisaremos una y otra vez. Lo fascinante de este lanzamiento es cómo rompe todos los esquemas, cómo desafía las convenciones. No es una película, no es una serie, es algo que va directo al corazón, que se instala en nuestra alma a través de la música. Y esto nos permite ver a Can y a Demet en una faceta completamente diferente, más vulnerable, más expresiva, más íntima. Porque cantar cuando se hace con el alma, cuando se pone el corazón en cada nota, es una forma de desnudar el espíritu, de mostrar quiénes son realmente. Y si ya sabemos la química que tenían actuando, esa electricidad que creaban en pantalla, imaginen esa química plasmada en una canción, en un dueto. Puede que haya sido una colaboración puntual, un proyecto que surgió de manera espontánea y maravillosa, o puede que haya algo más profundo detrás, una historia que solo ellos conocen. Pero sea cual sea la razón, lo que está claro es que ha generado una expectación brutal, una anticipación que nos tiene al borde de nuestros asientos. Y este es el momento de la reflexión para nosotros, los fans, los seguidores incondicionales. ¿Qué significa este mi amor para la historia de Can Yaman y Demet Özdemir? Para muchos de nosotros, esta canción es la confirmación de lo que siempre sospechamos, de lo que sentimos en cada escena que compartieron, que entre ellos hay algo especial, un lazo que trasciende lo profesional, una conexión que va más allá de la actuación. Para otros, quizás más pragmáticos, es simplemente un regalo musical, una oportunidad de disfrutar de su talento combinado en una nueva y emocionante faceta. Yo personalmente lo veo como un cierre de ciclo glorioso para Erkencikus, y a la vez, un nuevo y prometedor comienzo para ellos como artistas individuales y como colaboradores. Es como si nos dijeran, gracias por el amor y el apoyo que nos dieron como Can y Sanem, ahora disfruten de nosotros como Can y Demet, en esta nueva aventura musical, en esta nueva expresión de nuestro arte. Me imagino la grabación de esta canción. Las risas nerviosas al principio, la concentración en el estudio, las discusiones creativas para encontrar la melodía perfecta, la emoción pura al escuchar sus voces juntas por primera vez, esa sinergia que nace de la pasión por lo que hacen. Seguro que hubo mucha camaradería, mucho respeto mutuo por el talento del otro, esa admiración que se nota en los proyectos de calidad. Y eso, mis amores, se tiene que reflejar en la música, ¿no creen? Una canción con esa energía, con esa verdad,
con esa emoción palpable, nace de la buena vibra, de la conexión genuina y de un respeto profundo por el arte del otro. Y si algo sabemos de Khan y de Met es que ambos son profesionales de primera categoría y, lo que es más importante, personas con un carisma y una calidez humana que los hacen aún más adorables. Ahora, para aquellos que quizás no son tan fans de las telenovelas turcas, pero que aman la buena música, que aprecian el talento vocal y la emotividad, les digo, denle una oportunidad a Mi Amor. No se van a arrepentir, se los aseguro. Escuchen la letra con atención, déjense llevar por la melodía cautivadora, sientan la energía y la pasión que transmiten. Puede que descubran a dos artistas increíblemente talentosos que hasta ahora solo conocían por su faceta actoral, y se sorprendan gratamente. Y si ya son seguidores de ellos, prepárense para emocionarse, para recordar esos momentos inolvidables de Erkencikus, pero también para verlos crecer, para verlos explorar nuevas facetas de su arte, para ver cómo evolucionan como artistas. Y hablando de la letra, qué misterio, qué intriga. ¿Qué creen que nos quieren contar con estas palabras? ¿Es un secreto guardado, una confesión íntima, una declaración de intenciones para el futuro? Las especulaciones son infinitas y cada fan tiene su propia interpretación, su propia fantasía. A mí me gusta pensar que es una canción que habla de la intensidad de las emociones, de la fuerza inquebrantable del amor en todas sus formas, en todas sus manifestaciones. Quizás es una invitación a vivir el amor con pasión desenfrenada, a no tener miedo de expresar nuestros sentimientos más profundos, a entregarnos por completo. Si es así, qué mensaje tan hermoso, tan necesario, para el mundo en estos tiempos. Este lanzamiento también nos habla de la evolución constante del mercado musical y del entretenimiento global. Ya no se trata solo de películas y series de televisión. Los artistas, los ídolos, buscan nuevas plataformas, nuevas formas de conectar con su público, de expresar su arte en su máxima plenitud. Y una canción acompañada de un videoclip espectacular, es una manera fantástica de hacerlo, de llegar a los corazones de millones de personas de una manera más directa, más personal. Es un producto más completo, más sensorial, que impacta en todos los sentidos. Y si los protagonistas de esta aventura musical son dos de los actores más queridos del momento, del éxito está prácticamente garantizado, es una fórmula infalible para conquistar el mundo. Yo por mi parte ya estoy contando los minutos para escucharla una y otra vez, para ver el videoclip completo hasta memorizar cada detalle. Y estoy segura de que ustedes también, mis amores. Esto es lo que pasa cuando dos talentos tan grandes, dos estrellas tan brillantes, se unen en un proyecto. Crean magia. Crean algo que nos conmueve profundamente, que nos inspira a ser mejores, que nos hace sentir vivos y emocionados. Y eso es lo que amamos de nuestros artistas favoritos, ¿verdad? Que nos regalan momentos inolvidables, que nos hacen vibrar y soñar. Así que, mis amores, resumiendo un poco todo este torbellino de emociones, de especulaciones, de pura anticipación, tenemos a Can Yaman y Demet Özdemir, las estrellas indiscutibles de Erkencikus, unidas en una nueva y prometedora canción titulada Mi Amor. Un tema que promete ser un himno al amor en todas sus facetas, un reflejo palpable de su química innegable y una sorpresa que ha revolucionado las redes sociales, haciendo que todos hablemos de ello sin parar. Hemos hablado de la potencia de sus voces, de la expectativa casi insoportable por el videoclip, de cómo este lanzamiento representa una evolución fascinante en sus carreras y de la conexión especial que siempre ha existido entre ellos, un lazo que ahora se materializa en música. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis, por compartir esta emoción, esta euforia conmigo. De verdad que adoro poder compartir estas noticias, estas reflexiones y estas pasiones con todos ustedes. Ustedes hacen que este espacio sea tan especial. Ahora, quiero saber su opinión, su sentir. ¿Qué les parece este nuevo proyecto de Can y Demet? ¿Tienen alguna teoría loca o maravillosa sobre la letra, o el videoclip? Déjenme todos sus comentarios aquí abajito. Me encanta leerlos, me encanta debatir con ustedes, me encanta sentir que somos una comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, si han sentido la misma emoción que yo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda un montón a saber qué contenido les gusta más, qué temas les interesan, y me impulsa a seguir creando para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con todos los fans de Can y Demet, con todos los que aman las sorpresas y la buena música. Y si aún no son parte de esta hermosa familia,
de este club de amantes del entretenimiento turco. Suscríbanse ahora mismo y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que sucede en nuestro universo. Nos vemos en el próximo video, mis amores. Los quiero un montón. Chao, chao.